Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Volvemos a otro jueves junto con Bernardo Jiménez, padres de familia. Hoy vamos a tratar un tema interesante, un tema profundo, que habla de los hijos con dificultad, los hijos con algún tipo de enfermedad, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás de esto que nos muestran los hijos, ¿no? Creo que es algo que tanto a Bernardo como a mí nos toca como padres, ¿sí? Y bueno, justamente lo invité a Bernardo si podíamos abordar este tema, porque también he visto que en las sesiones aparece la inquietud, ¿sí? De madres, de padres que tienen hijos con algún tipo de capacidad especial, de capacidad distinta, y cómo afrontarlo, ¿no? ¿Qué es lo que nos muestra el niño? ¿Qué es lo que su alma está diciendo desde este lugar? Lo voy a invitar a Bernardo que se sume, recibiendo a la gente. Hola Olga, Laura, Morocha. Bueno, se van sumando, yo leo los nombres. Gracias por estar. Ahí viene Bernardo. Hola, Ber. Hola, ¿Qué haces, amigo querido? ¿Cómo andas? ¿cómo andas, Seba? Muy bien, muy bien. Yo me adelanté presentándote y contando que hoy te había propuesto este tema, que es muy especial, y un tema profundo, porque obviamente nos toca como padres y sobre todo siempre cuando vemos un niño con algún tipo de enfermedad o de capacidad distinta, ¿no? Nos cuesta, nos cuesta hacernos cargo, ¿no? Nos cuesta ver cuál es el trasfondo de eso. Creo que es más fácil Claro. siempre hacerse cargo de la propia dificultad que de la dificultad de un hijo, ¿no? Bien, bien. Eh, sí, a ver, lo vemos seguido y yo desde la pediatría lo veo seguido. Eh, Pasa que es importante empezar a darnos cuenta que ese síntoma, esa circunstancia, eh, sí, está tratando de mostrarnos algo del momento, algo que tiene que ver con nosotros en ese momento puntual y, Sí, y que por ahí no tiene que ver con el niño, tiene que ver con toda nuestra estructura familiar, en todas las circunstancias que estamos viviendo y llega un momento que tenemos que aceptarlo como, aunque suene raro, como un regalo. Eh, He asistido a familias con situaciones que llamamos problemas menores o con situaciones problemas importantes. Y, y bueno, y el proceso de acompañamiento consiste en eso, eh, en poder mostrarles y haciéndole preguntas para que puedan ver bien qué situación está viviendo. Yo digo que el síntoma o el niño o la situación problema es una, y cada uno de los espectadores que está a su alrededor tiene algo que observar independiente de eso que está sucediendo. ¿Sí? Para papá es una cosa, para mamá es otra cosa, para un hermano es una información diferente y para cada uno de los abuelos es una información diferente. Entonces, cada uno tiene la oportunidad de hacer ese propio proceso individual, de ver, bueno, esto que está sucediendo ahora, ¿qué, ¿a qué me invita? ¿Qué tengo que observar? ¿Qué tengo que aprender yo de esto? exacto. Ber, te hago una pregunta, porque podemos hablar de hijos con dificultad y de hijos con dificultad, ¿no? Son parte de distintas intensidades respecto a una raíz Dijiste niños con qué, esa parte se escuchó bajito. con dificultad, con alguna dificultad o con enfermedad. Por ejemplo, no sé, decirte, bueno, hoy es más común que los niños tengan ansiedad, que tengan trastornos de aprendizaje. Estamos como muy invadidos en la actualidad y por toda la desconexión que eso provocó. Y la pregunta es si un niño que está en un estadio así de algo aparentemente pasajero tiene también una raíz similar a un niño, por ejemplo, que nace con síndrome de Down. Ok, mira, habitualmente tiene que ver, la información que tiene que transmitirnos es una información mucho más fuerte. Por eso a veces una condición de resfrío hasta a veces es tan sutil que no podemos llegar a identificar, bueno,
¿Qué mensaje me quiere dar esto? Y bueno, si no le encuentro el mensaje, estamos en un resfrío. Ahora, si es una situación más grande o un problema comportamental por un largo periodo, bueno, sabemos que en esa situación va a haber algo que para los miembros de la familia afectados va a tener algo que ver de ese momento. Y cuando nace un chiquito con un síndrome de Down, tenemos que poder abocarnos en todo lo que es el periodo o etapa de proyecto sentido de ese niño. ¿Sí? Proyecto sentido es desde la mamá, incluso unos meses antes de la concepción de ese niño, ¿sí? Y para su papá también tendrá una información. Pero empezar a observar cómo está ese escenario familiar o ese escenario personal de la mamá en aquel momento, y lo que intenta mostrarme es algo, ¿sí? de peso, algo importante. Bien, es ¿Sí? decir, tu mirada profesional, digamos, cuando se presentan casos de este tipo es volver a este origen, a este momento previo de la concepción, digamos. Exacto. Si sucede o el síntomas aparecen ya con el niño de 5, 6 o hasta 10 años, va a haber algo que lo detona, algo que alguna circunstancia familiar que está presente en ese momento, pero nos va a estar mostrando que algo en ese niño ya se programó en el periodo, en el momento de proyecto sentido. En el dentro de ese niño ya se programó en el momento que estaba dentro de la panza de mamá. Bien. ¿Sí? Mira, desde la mirada sistémica, ¿sí? Hay algo que aprendí formándome, es que todo tiene una raíz de amor, ¿no? Que todo tiene una base donde nosotros lo hicimos como niños y nuestros hijos los hacen por nosotros, que es por amor a, queriéndonos en este amor incondicional de un hijo y en una mirada profunda, no consciente. Papá, yo te Mm, salvo, mamá, yo me pongo en tu lugar, ¿sí? Eh, en particular tengo una mirada, un amor especial por los chicos con síndrome de Down, con los que me siento muy mm, conectado, porque claro, venía haciendo un poquito de introspección antes del vivo y me daba cuenta que cada vez que me he enfrentado con chicos que tienen algún tipo de dificultad mental o enfermedad física, siempre rescato ese brillo que hay en los ojos, ¿no? Como el niño puede sacar esa alma grande, esa alma trabajada y esa luz que tiene adentro a través de la mirada, porque incluso cuando hay autismo o cuando hay problemas de conexión con la realidad, siempre hay un momento, y esto vos lo sabrás muy bien, donde a través de un gesto, de una chispa en los ojos, es como que se abre un portón y sale esa luz, ¿no? Y claro, quiero hacer foco con vos en eso, en el alma de estos niños que en realidad son grandes motores de luz para el sistema familiar. totalmente. A mí, esto que vos me contás, me sucede lo mismo con esos chiquitos en alguna de los espectros del autismo. También me pasa de que poder conectarme a través de los ojos y ver eso que tienen en profundidad. Y entonces, bueno, algo se moviliza internamente que me dice, bueno, qué hermoso poder trabajar con este nene, poder acompañar a esa familia, eh, poder conectarnos a través de la mirada y como vos decís, poder encontrar el amor que de ellos se desprende y poder saber que sí, que lo que están entregando, que tiene que ver con su cuerpo, con sus emociones y hasta a veces con su vida, ¿sí? Por un amor, ¿sí? Entonces, y digo en la vida, no solamente en el hecho de que algún día, sí, esos chiquitos no estén más en este plano, que esos chiquitos tengan que llegar hasta la muerte, sino hasta la vida que ellos están entregando, a veces presentándose hacia la dependencia que tienen que generar con esos papás, ellos también están entregando una parte muy importante de ellos, y es por amor. Exacto, exacto. Bueno, ¿Sí? tengo gente que me ha permitido que la acompañe, conocidos, incluso he vivido en lo personal situaciones de cercanía con padres que tienen hijos con estas capacidades, con alguna dificultad, con alguna imposibilidad de entrar en este marco de vida normal con otros niños, ¿no? ¿Y cómo trabajas vos en sentido con estos padres? Porque me he encontrado con esa doble sensación de que lo amo con todo el alma, es mi hijo, y sentir la frustración de por qué no puede, ¿no? Es como este doble,
este doble sentir que es tan intenso en padres con hijos así. Bueno, un punto primero es poder trabajar con esos papás a ver qué les implica a ellos el diagnóstico, qué, eh, qué, qué les pasa en el instante en el cual reciben un diagnóstico. ¿Sí? Entonces hay primero un conflicto diagnóstico. ¿Sí? De la misma manera que a una persona le dicen cáncer, ¿sí? Y ver qué le bajan esa información cuando le dicen cáncer, ¿sí? Que es un momento único y es un instante que dura un segundo, que es lo que esa persona interpreta con el rótulo, con la etiqueta que le están poniendo a lo que sucede. De la misma manera sucede con el niño, a ver qué le pasa a ese papá cuando le bajan un diagnóstico, ¿sí? Porque a veces, sí, algunos dicen, no va a poder tener amigos, otros pueden decir, tendrá que ser niño para mí toda la vida y yo cuidarlo toda la vida. Hay diferentes pensamientos que son individuales, son personales, y que ya empiezan a hablar de la historia que llevan esos papás atrás, ¿sí? La historia personal, incluso, como siempre miramos, generaciones anteriores. Entonces, ese primer diagnóstico es lo que necesitan los papás, empezar a mirarlos de otra manera. Y los acompañamos a mirar de otra manera. A partir del diagnóstico, habrá algunas circunstancias que puedan llegar a ser reversibles, ¿sí? Y hay otras circunstancias que inicialmente parecen no reversibles. Entonces, ¿cómo este nuevo, y a esto es una nueva realidad, no como hoy día dicen, nuestra nueva realidad? No, eso es una nueva realidad para la familia, ese es un cambio importante. Y ese cambio importante es bisagra para esa familia y los está invitando a algo importante. Bueno, gracias Florchi, me dice ahí, feliz día porque hoy es el día Gracias, gracias Florchi por hacernos acordar. Feliz día, amigo querido, feliz día del médico. No, gracias, un placer. Una vuelta una mujer me decía, bueno, con toda esta situación que tiene mi hijo, yo lo que he desarrollado al máximo es la capacidad de formar redes de contacto y redes de vínculos entre familias que están vivenciando la misma situación que yo. Entonces yo le digo, mirá, vos adquiriste esta capacidad, formar una red de contacto entre familias. Y digo, ¿y qué te suena a vos eso? ¿Sí? Y lo pensó 2 segundos y me dice, mirá, mi familia es un desorden, están todos desmembrados, todos separados el uno del otro, dice, y que a veces con grandes diferencias a nivel social o económica, y dice, estamos todos desmembrados. Feliz día, Romy, para vos también, un placer. Sí, ahí tenemos una colega, Romy, que nos está acompañando, y bueno, gracias por acompañarnos. ¿Sí? Feliz día a todos los que se suman, todos los médicos. Y a veces, bueno, con algunos otros nombres, yo digo, por ahí con esos nombres de Instagram no puedo identificar a todos quiénes son. Entonces me dice, bueno, yo adquirí esta capacidad. Bueno, vos fíjate que este atributo que vos conseguís a partir de esta circunstancia con tu hijo es lo que tu familia necesitaba. Y tanto vos como el amor de tu hijo están invitando y le traen a todo el clan una solución. ¿Sí? Entonces cuando empieza a ver eso, bien, y si esto vos ahora ya lo tenés para dar, lo podés entregar a tu clan, ¿sí? Para empezar a transformar. Entonces, tanto ella como este niño ya se sienten que cumplen un rol para la familia. Porque decimos, bueno, un chiquito con determinada condición en la cual tal vez tenga dificultades con el lenguaje, ¿qué rol cumple? Bueno, esta es parte del rol. Y esto es lo que entrega a ese niño con amor. Sí, cambia completamente la mirada, que es decir, bueno, a ver, claro, cuál es la entrega de ese niño respecto a lo que no hemos estado mirando de nosotros mismos y de la familia completa, ¿no? Claro, porque nosotros pretendemos o proyectamos en el determinadas expectativas y a nivel inconsciente le estamos pidiendo otras que son mucho más profundas. Y claro, a los parámetros que estamos acostumbrados a ver, que incluso les llamamos normal, ¿sí? Queremos que el chico haga esto. Y no, este clan familia necesita algo más que desarrollar y bueno,
Mariela nos habla de una hermana que ya partió hacia otro plano, y bueno, toda la luz que aporta para la familia. Y la otra vuelta, una mujer también, me acerqué en una sala de hospital a hablar de una Perdón, condición se de salud a nivel te terminal. escucha bien. Ah, bien, espero que se haya... Que Que decía nos avisen que si había acompañado... pues yo te escucho corto. Bueno, creo que ahí vamos bien. Había acompañado a una familia que tenía una chiquita en una condición de también de enfermedad terminal. Estuvimos hablando y entonces dicen, eh, ellos son los que hablaron. Yo hacía preguntas, yo no hacía otra cosa que hablar. Dicen, la nena tranquilizó de un estado de dolor que tenía, se tranquilizó mucho. Días más tarde fue que pasaron el proceso de muerte y después la mamá y un hermano podían sentir la presencia de, de esa nena en casa. ¿Sí? Entonces se sentían como acompañados, como también con esa sensación de amor y, y lo tomaron así de otra manera. No de esa misma manera lo tomó su papá, que aún seguía en un dolor y entonces, después cuando me la encuentro, ellos decían, no, mira, el agradecimiento de poder haber visto esto de una manera diferente y haberla acompañado en el proceso de partida, en el proceso de muerte. Entonces, esa mamá de su niña aprendió un montón de cosas y tal vez la llevaron a identificar procesos también de falta de cierre o de duelos no resueltos en su familia. Qué fuerte. Entonces, Qué fuerte acompañar claro a que, esa gente, ¿verdad? y bueno, y desde mi sentir, fue como que había ido un rato, había sido muy pequeña el acompañamiento que hice o las preguntas que pude transmitir, y para esa mamá había sido mucho porque había transformado la mirada y le había permitido al momento acompañar a su hija en ese proceso. Bien. Y decime, ver, me viene también de preguntarte, porque seguramente tenés experiencia. ¿Qué pasa con los hermanos, no? Porque a veces hay hermanos más grandes y más chicos, y sucede en estas familias que a veces un hermano más chico aprende en una velocidad distinta y termina en un lugar como de más grande, ¿no? Como haciéndose más grande y sabemos desde nuestra mirada sistémica que nada, que cada uno tiene su lugar y que el que es más chico, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu mirada de los hermanos? No, también mi intención en esos casos, cuando empezamos a darle a cada uno su lugar y que cada uno pueda seguir conservando el lugar que tenía. Eh, Siempre cuento que el niño tiene esa propensión de brindarse, no, cuando son pequeños no enjuician lo que hace mamá, lo que hace papá o lo que pasa con mi hermano, y ellos son los que se adaptan. Y esa adaptación puede ser muy útil en ese momento de la experiencia que están viviendo, pero importante es que ellos puedan tener más adelante la flexibilidad de salirse de ese rol. ¿Sí? Porque ellos se adaptan, adquieren esa información, pero no quiere decir que sea la única información que tengan que seguir aplicando en su vida. Entonces sí, yo también veo hermanos o aquellos hermanos que de adultos se sienten haber sufrido la experiencia de un hermano con una dolencia y la falta de mirada o de atención que sus padres ponían sobre ese hermano, tanto en vida como cuando no lo está, ¿sí? Porque cuando se va de este plano, cuando se quedan en el dolor profundo, siguen con la mirada hacia el niño que ya no está. Exacto. ¿Sí? Entonces, mirá, acá Mariel dice, bueno, costó años salir de ese rol. Bueno, y este es el proceso de aprendizaje. Y cuando nos salimos de ese rol es ampliamente liberador. Es sacarnos el traje que en ese momento nos era útil, pero ya no lo es. Porque si no seguimos vinculándonos a experiencias de adultos me remitan o que reiteren este rol que yo aprendí a hacer. Entonces vuelvo a poner personas para seguir cumpliendo mi rol. Y no es el único que yo tenía. Sí, un placer para vos, Mariel. ¿Sí? Gracias por tus comentarios y por tu aporte. Entonces ahí es cuando tengo que sumar información. Y después para los papás, bien,
también en una vuelta, en una charla, me dicen, bueno, nosotros, fue duro porque había una familia que padecía, ¿sí? La experiencia de un niño con síndrome o trastorno del espectro autista. Entonces, cuando ellos en una charla libremente hacen una pregunta de este padecimiento, entonces yo digo, bueno, lo voy a padecer en la medida que quiero que sea diferente a lo que es. Por eso hablamos del amor a lo que es también, ¿sí? Es la aceptación de lo que es y que yo no puedo cambiarlo, ¿sí? Tengo que adaptarme y saber que en esta adaptación, esto que se convierte en una crisis para mí, tiene algo importante para que yo aprenda, para transmitirme. Entonces, si vos lo padeces, es que aún estás anclado, estás viendo el problema, no estás viendo lo que te aporta este problema. Y eso para cualquier crisis. Para cualquier crisis, pero claro, viste que ¿Sí? cuando te toca con los hijos es como que uno pierde completamente la objetividad, ¿no? Ahí no hay, Exacto. en sistémica no hay ¿Sí? medicina, mi hijo, yo no soy el doctor, ¿no? Exacto, exacto. ¿Sí? Entonces, también hace mucho tiempo leía una experiencia que estaba en redes sociales de una mujer que decía que su hijo ya no llevaba el rótulo, la etiqueta de síndrome o trastorno del espectro autista. ¿Sí? Y que ella lo que transmitía era a través de palabras y de oraciones hacia su hijo, y lo que más tenían el contenido de esas oraciones es, yo ahora puedo verte, ¿sí? Yo te acepto tal y como sos, y si volvieras a nacer, pediría que seas igual que lo que sos, ¿sí? No intento cambiarte nada, ¿sí? Gracias por haberme elegido, ¿sí? Para cumplir este rol de madre con vos. Entonces, esta mujer lo que decía que repetía reiteradas veces esas oraciones o esas frases, y que la mirada hacia ese hijo empezaba a transformarse. Claro, el hijo no cambiaba, cambiaba la mirada de ella hacia él. Entonces, eso que en un momento podemos decir es un padecimiento, ya deja de serlo. Sí, completamente, o sea, la verdad que es una maestría esto, ¿no? ¿Viste? No, no, no. Claro, para ellos, nosotros somos Claro, unos con esa observadores mirada, y unos con esa mirada acompañadores. se redimensiona tanto, ¿no? La vida en general, porque, digo, nuestro trabajo tiene mucho que ver, tiene un punto en común, que es acompañar procesos de las personas y tal como vos lo decís, cada vez que ocupamos un lugar que no es el que le corresponde a nuestra alma, aparece una crisis, un padecimiento, un sufrir, pero cuánto más se incrementa cuando no nos pasa a nosotros, sino que lo vemos reflejado en el hijo y tener Mm. la altura, ¿no? La capacidad, porque he visto padres que han perdido hijos o con hijos con situaciones también de vida y muerte, y he visto almas trabajadas, ¿no? Almas forjadas en el fuego del dolor, pero con altura, no lastimosas, ¿no? Como diciendo, che, realmente qué grandes, ¿no? Qué trabajo interior para tener esta mirada de amor. Vos sabés que en mi caso muchas veces me han preguntado, y bueno, ¿y por qué pediatra? Sí, yo no me acuerdo si te lo conté a vos, Eva, pero mi nombre Bernardo, que lo que en algún momento, uy, para que tengo un perrito, bueno, mi nombre Bernardo, lo que en algún momento era ese galán de novela, tiempo más tarde y hace pocos años atrás, llevando ya unos años de profesión, volví a preguntar, bueno, ¿por qué Bernardo? Y en esta ocasión había una tía mía presente que me dice, no, Bernardo por un galán de novela, pero en el momento que lo estaba diciendo se acordó, dice, Bernardo era nuestro pediatra cuando éramos pequeñas, de tu mamá y mío, Wow. ¿sí? Entonces yo digo, bueno, en esta y esto cuando yo te hablo de proyecto sentido, en esta programación de que con solo un nombre hay un programa al cual yo tengo que cumplir. ¿Se entiende lo que digo? Entonces yo digo, bueno, ¿por qué motivo o para qué esta mamá proyectaba sobre el niño por nacer un médico pediatra? Entonces, en la familia de mi papá hay una hermana de él, ¿sí? Que murió, ¿sí? 16 años, ¿sí? De un proceso de enfermedad. Yo lo que digo ahí
está bien que es adolescente, pero hay un niño que muere, ¿sí? Un niño. Y un niño que queda, ¿sí? Que también es otro niño herido, ¿sí? Claro. Porque esos papás, parte de sus papás se fueron en un duelo que no terminaron de realizar, ¿sí? Eh, Según cuenta mi papá, ya no se festejaban más cumpleaños en la casa, ¿sí? No había fiestas, no había... que habían quedado tres, papá, mamá y el nene. Entonces, yo digo, esto yo también lo heredo, y para el lado de papá, que haya un pediatra para ese niño que fue, también era importante. Claro. Y en el lado de mamá, también hay una historia que se cuenta que al rango de mi abuela materna, de que entre niños un niño toma un arma y hiere de muerte a otro. Y como digo también, dos niños heridos, ¿sí? El herido y el que queda. El que queda, claro. Entonces, claro, para mí también este rol de pediatra, ¿viste? Tiene que ver con esas dos circunstancias en los dos árboles familiares que influyen sobre mí. Lo mismo que en un rol que he cumplido como pediatra, cuando un niño viene con alguna situación, está cumpliendo un propósito para los dos árboles familiares. Exacto, ¿Sí? y esto que decías vos de este instante del diagnóstico, de tomar conciencia de que hay algo que está fuera de los parámetros, ¿no? Y decís, bueno, ¿qué me pasó a mí cuando me dijeron, este niño viene con estas características? Exacto, ¿sí? A ver qué proyectos son eso y qué límites me pongo, qué límites veo en él, o a partir de este diagnóstico voy a ver en él, y qué implica sobre mí. Y acá es donde tenemos donde tenemos que abrir el ojo y reflexionar, indagar sobre nosotros para ver, bueno, qué hago yo con esto o qué información necesito incorporar en mí sobre esto que está sucediendo. Exacto, creo que ya es un camino que empieza en ese mismo momento de un diagnóstico, ¿no? Porque Claro, todo pero lo que como va bien vos después. dijiste, esto solo no lo podemos hacer si no hay alguien que nos rescate de eso, ¿sí? Exacto. O alguien alguien, por ahí podemos decir, bueno, alguien a quien yo tenga el impulso de pedirle una mano de acompañamiento, ¿sí? Alguien que me acompañe a este proceso, ¿sí? Yo trato de no poner a nadie en una condición de que me venga a salvar de esta situación, ¿sí? Porque creamos una dependencia. Pero sí alguien que decida acompañarme en este proceso en el cual necesito eh, un orden en mi vida para poder meterme adentro y indagar qué es lo que sucede. Sí. Bueno, Y esa es una... justamente desde la mirada sistémica el niño viene a hacer visible lo que no se pudo ver por un motivo o por otro. Entonces también, ¿no? Mirá si vas a tener los recursos mentales o los recursos espontáneos de resolver ahora algo que ya viene en lo profundo sin resolución, ¿no? Ahí creo que es Siento súper solución. Entonces, súper asertivo tu comentario de la necesidad de buscar el reflejo externo, el acompañamiento profesional de algún tipo. exacto, pero el impulso tiene que ser de la persona, porque si yo estoy cerrado, por eso nosotros en esto lo que transmitimos es eso, independientemente de lo que suceda, el impulso de salir a buscar alguien que me acompañe a yo resolver este problema, tiene que nacer de esa misma persona. Porque en otras situaciones alguien puede venir a intentar socorrerme, a decidir acompañarme, pero si yo no estoy dispuesto, no le voy a otorgar ese lugar. Exacto. Y creo que todos ver, tenemos un camino que nos lleva toda la vida, que es mirarnos, que es aceptarnos, que es descubrir eso que está adentro y que en el fondo digo yo, me gusta llamarlo que es una cadena de amor, ¿no? Donde mi niño sigue viviendo cosas para no fallarle a papá y a mamá, y cuando lo veo a mi hijo, veo actitudes y digo, ay, ¿qué tengo que revisar? ¿Qué tengo que revisar? ¿Qué está Claro, pasando? Soy yo, es él, es la mamá, bueno, no importa, pero algo hay que hacer. ¿Y cuál te parece que es por ahí el mensaje profundo que trae un niño a esta familia? Porque, como vos dijiste al principio, es difícil decir que traen un mensaje, aceptar que traen un mensaje de amor, y es un mensaje más contundente, ¿no? Digo, es tener como la sabiduría y la altura en el alma para poder transponer ese dolor y con una mirada un poquito más allá
y decir, bueno, mi familia tiene esta bendición, ¿no? Sí, claro, pensarlo como una bendición, no pensarlo como un castigo, ¿viste? Venimos de muchas generaciones en las cuales nos cargaban con mi culpa, o la creencia en el Dios castigador, y eso es una total limitante, porque si yo hay algo que tengo que indagar de esto, lo primero que lo voy a empezar a pensar es con culpa, o como siendo un castigo de algo que yo he hecho. Entonces eso también me limita a poder investigar o autoindagarme, ¿sí? O como yo digo, le llamo la introvisión. ¿Sí? Esto pone trabas, porque si yo me voy a encontrar con algo en lo cual está enjuiciado por el entorno y que yo también lo enjuicio, y no quiero llegar ahí. ¿Sí? Una Entonces, intromisión, para comprenderte, perdón que te interrumpa, una intromisión sería, por ejemplo, una frase como, tengo un hijo enfermo, por decirlo así. yo le llamo introvisión a, sí, primero como decir, es ponerlo en palabras. Ujú. ¿Sí? Primero ponerlo en palabras. Y después la introvisión es empezar esto que decíamos recién, indagarnos. A ver qué Ah, me bien. pasa. Entonces, ¿Sí? que Una cuando te introvisión. decís el juicio que se me dispara a mí, es volver la mirada hacia el intro, hacia adentro, digamos. Exactamente, exactamente. Y bueno, vos por ahí me preguntas, bueno, ¿y qué quiere decir? Bueno, esto, de acuerdo a cada síntoma, a cada comportamiento, o a qué comportamientos me obligue esta situación nueva, es donde yo voy a tener el mensaje concreto. ¿Sí? Acá Bien. no podemos hablar de un diccionario. Como te decía No, recién, esta mujer, otra mujer, lo que también que me lo encontré, esta situación, a esta mujer lo que la lleva es a tener un hijo, al cuidado de un hijo de por vida. ¿Sí? Entonces, bueno, esta situación lo que me está impidiendo es como lo vivía ella. ¿Sí? Mi situación me obliga a tener al cuidado de un hijo de por vida. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que busco es, bueno, ¿y de qué manera este hijo no está cumpliendo con vos, ¿sí? Para obligarte a cuidar un hijo de por vida y no permitirte vivir otras experiencias en tu vida? Por miedo, ¿sí? Porque en otro comportamiento, ya en índole menor, un niño que dice, no quiere ir a la escuela, llora y se angustia, no quiere ir a la escuela. Yo quiero que vaya a la escuela. ¿Sí? Me dice la madre. Bueno, vamos a ver. Entonces empezamos a ver desde cuándo, qué le pasa a la mamá. Yo en este instante que empiezo el niño con yo me estoy sintiendo sola. ah, Entonces, si vos te estás sintiendo sola, ¿qué es lo que hace el niño? No es que no quiere ir a la escuela, me queda lo como doy respuesta. vuelta, lo que quiere el nene es quedarse en casa. ¿Sí? Y lo compruebo. Y si está con el papá, ¿qué hace? No, si está con el papá va a la escuela. Pero cuando está con vos se queda en casa. Entonces no es que no quiere ir a la escuela, es que se quiere quedar con vos. Entonces, tu mente consciente quiere que vaya a la escuela, pero tu mente inconsciente y tu necesidad es de sentirte sola y él lo capta y se queda con vos. Entonces, ese amor del niño está brindándote lo que vos en el fondo tuyo estás necesitando. Cuando tomás conciencia de eso, lo que le decís, hijo, yo te doy la libertad de ir a la escuela con tu papá, con tus amigos, andá. Y cuando decimos esa frase, ¿sí? Se relaja ella y el niño inmediatamente cambia el comportamiento. Bien. Entonces lo mismo en una situación mayor, cuando tengo que cuidar a un hijo de por vida, soy yo la que no me he estado permitiendo vivir mi vida por mis propios temores, por los juicios a una mamá que vive su vida, y ahí es donde encontramos que tenía una mamá que había decidido a tal edad, cuando ella tenía 16 años, irse con un hombre. Entonces, ella aún estaba en niño, a los 16 años ella podía hacer su vida sin su mamá, pero seguía en niña que quería que su mamá se quedara. ¿Sí? La vida le entrega a un niño a quien cuidar para ella no permitirse hacer su vida. Exactamente. ¿Sí? Para que ella Y sea finalmente la mamá que se queda al lado de un hijo, ¿no? Como el alma te vuelve a llevar tantas veces por el mismo lugar hasta que alguien, alguna generación, algún pequeño pueda se me mirar pone la ese piel día. de gallina porque lo completaste de eso que faltábamos, ¿sí? Eso que ahí lo completaste para... Entonces, cuando tomás conciencia de ello, la liberás a mamá
y te empiezas a liberar vos, ¿sí? Y yo no sé qué va a pasar con ese niño con esas características, pero tu comportamiento con ese niño va a ser totalmente diferente. Y ese niño va a adquirir las habilidades necesarias para poder tomar su camino y soltarte a permitirte hacer el tuyo. Y te lo cuento con ejemplos porque es tan amplio la circunstancia que tiene que ver puntualmente a ver cada familia es individual, no hay diccionarios para eso. Totalmente, me dejas sin palabras ver porque cuando te pedí este tema es porque a mí me moviliza, tengo una conexión profunda con todos estos niños, particularmente como te dije antes, me fascina, me conecto inmediatamente con los niños que tienen síndrome Down. He tenido oportunidad en algún momento de trabajar cuando era fotógrafo, pude trabajar con un grupo de niños Down y fue una experiencia hermosa. Y, y esto, ¿no? Y te pedí desde este sentir como padre, como sensible a estas capacidades y sobre todo porque aprendí que la sistémica a mí me cambió la mirada a a un chip, ¿no? A una forma más amorosa, más abierta, más amplia, donde hay una función, ¿no? Donde hay una entrega de amor, donde hay una grandeza y de pronto una enfermedad, de pronto una muerte, de pronto eventos que para la cabeza son inaceptables o muy dolorosos, tienen un trasfondo desde esta filosofía que es muy amorosa y de mucha entrega de amor. Y a mí particularmente me reconcilió con la vida, ¿no? Con este decir de que sí, de que la vida es linda, de que tiene de que tiene muchos vaivenes, pero como vos lo dijiste, ¿no? Hay niños que quizás nunca se puedan valer por sí mismos, pero lo más grande que puede hacer un padre y una madre es decir, yo por mi hijo, esa piedra es mía, yo soy el grande y vos tenés que ir a jugar porque tu lugar está en la vida. Ver, Eso. hoy me has dejado con pocas palabras porque No, enorme pero a mí con... me encantó tus aportes sistémicos y me encantó eso de poder reunirnos en estas, nada, nuevamente mostrar cómo la compatibilidad y todos estos puntos de encuentro entre lo que hacemos y lo que brindamos y nada, y cómo complementa y cómo recibimos este aporte también con todos tus comentarios, que vos, fíjate, es como a cada cosa le fuiste poniendo ese brochecito, ese moñito para transmitirlo y para que pueda llegar a todos los que quieran escucharnos. Bueno, estamos ver en los últimos encuentros del año, finalmente estamos ya en diciembre de este 2020 que nos cambió la vida a todos, así que vamos a aprovechar los últimos encuentros que tenemos juntos. Yo te vuelvo a saludar, pido disculpas porque no te saludé al principio por el Día del Médico. Para la gente que nos está viendo y nos va a ver después también, un abrazo porque si hay una profesión que este año puso todo y que dio literalmente hasta la vida es la de los médicos y la de todo el personal de salud. Así que amigo querido, yo de vuelta te agradezco por la entrega, por estar una vez más, por todo lo que vos brindás y hoy también un abrazo grande por tu lugar de médico. Bueno, gracias. Yo también te agradezco a vos siempre toda esta movida, esta invitación, este acompañarnos. Yo desde este lado saludo a los médicos que desde otro lugar, ¿sí? Hacen toda esa tarea de manera excelente y se brindan de la manera que se brindan. En lo cual, en ese caso, los honro porque no me veo en la labor de ellos y con todo respeto los saludo también. ¿Sí? Dale. Bueno, hermano querido, Gracias. será hasta el jueves que viene. Gracias a todas las personas que aportan, que preguntan, que comparten y que también se animan a expresar su sentir. Gracias y Dale. hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Un abrazo. Chao, Seba.